Bueno. Hola pichones, bienvenidos a un día más de Lechuza. Bueno, hoy estoy muy contenta porque estamos nuevamente estrenando un nuevo... ¿nuevo qué? Sección. Una nueva sección. Hola pichones, bienvenidos a un día más de Lechuza. Hoy estoy muy feliz porque estamos nuevamente estrenando una nueva sección. Esta se llama Funny Tips y aquí vamos a empezar a hablar un poco de pronunciación, fonema, sonidos y los voy a ayudar a mejorar esa pronunciación. Sin más preámbulo, empecemos. Fonética. Pero antes les quiero agradecer por todo el apoyo que nos han dado y pedirles que no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este video y estar atentos a todas las plataformas donde estamos siempre subiendo información muy relevante. Bueno, entonces les estaba comentando, hoy vamos a hablar un poco de fonética. ¿Y qué es fonética? La primera vez que escuchamos hablar de esta palabra fue cuando les estaba hablando un poco sobre los artículos, específicamente del artículo the, que algunas veces se pronuncia como the y otras veces se pronuncia como the. Entonces, esta variación de sonidos justamente nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Qué es la fonética? Bueno, entonces acá estamos para resolver esas dudas. La fonética es la rama de la lingüística que estudia la percepción y la producción de sonidos en la manifestación de las lenguas, digamos, en el momento en que empezamos a hablar. El tema del por qué, el tema del cómo y el tema del cuándo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Ahora bien, para que exista la fonética es necesario que exista el aparato fonador. ¿Y qué es el aparato fonador? Es el conjunto de órganos del cuerpo humano que nos ayudan a producir los sonidos. Entonces vamos a hablar un poquito más para entender todo este mundo. El aparato fonador se compone de tres grandes grupos de órganos que se dividen en la parte de respiración, la parte de fonación y la parte de articulación. En detalle, la parte de respiración se compone por pulmones, bronquios y tráqueas. La parte de fonación se comprende de la laringe y las cuerdas vocales. Y la parte de articulación se comprende de labios, dientes, paladar, lengua y glotis. Bien, en el lenguaje humano existen dos tipos de sonidos muy importantes, que son los sonidos sonoros y los sonidos sordos. ¿Y qué significa esto? Los sonidos sonoros son aquellos en los cuales nuestras cuerdas vocales vibran cuando los producimos, y los sordos son los que no emiten ninguna vibración al producirlos. La mayoría de las vocales tienden a ser sonidos sonoros. Vamos a hacer la prueba, los invito a poner la manito en las cuerdas vocales y vamos a pronunciar todas las vocales para sentir cómo nuestras cuerdas vocales vibran. A, E, I, O, U. ¿Se dan cuenta? Todas son sonidos sonoros. Ejemplo, existen algunas consonantes que al emitir su sonido van a también vibrar nuestras cuerdas vocales. Vamos a ver un ejemplo. Con la M, vamos a emitir el sonido, más no a decir la letra M. De M, ahí vibran las cuerdas vocales. Con la letra G, G, también se siente una vibración. Y con la letra B, B,
B. Ahí también sentimos una pequeña vibración. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de algunos fonemas sordos, como lo son la F, el sonido de la F. Vamos a ponernos nuevamente la mano. No existe ninguna vibración. Nuevamente vamos a intentarlo con otro fonema, la S. Y recuerden hacer solo el sonido, no decir la letra. Ninguna vibración, ¿cierto? Como les he venido mencionando, el español es un idioma que casi en su totalidad se lee fonéticamente igual a cómo se escribe. Sin embargo, hay un par de casos en los que de un mismo fonema, perdón, de una misma letra, se derivan diferentes fonemas. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Vamos a hablar un poco de qué es el fonema, porque lo he mencionado mucho, pero capaz no lo conocen. El fonema es la articulación mínima de un sonido vocálico o consonántico. ¿Qué quiere decir esto? Que una letrita puede tener un sonido, pero también puede tener otro. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Vamos a ver un par de casos en los que el español tiene una sola letra, puede tener dos tipos de pronunciación o dos tipos de fonema. Y vamos a hablar de la letra C, que en español tiene dos fonemas. El sonido S y el sonido K. ¿Por qué les digo esto? Porque esto nos va a servir de asociación para cuando queramos entender cómo funciona el inglés. ¿Ok? Entonces vamos a analizar un poco a profundidad. Tenemos la letra C y la palabra cama. El primer sonido de la C en este caso es K, cama. ¿Ok? De la misma letra vamos a tener la palabra cine. También es la C, pero en este caso se pronuncia cine. Entonces ahí vamos a hacer ese, digamos, análisis. Una misma letra, dos sonidos distintos. Analicemos otro caso. La letra G. La letra G también tiene dos fonemas, es decir, tiene dos diferentes sonidos. Veamos las palabras goma. Palabra goma. Nuestro primer sonido en la letra G va a ser G, goma. ¿Ok? Ahora intentémoslo con la palabra gelatina. Gelatina. El sonido en esta palabra de la G va a ser G, distinto, ¿no? Entonces vamos a aprovechar que en el español tenemos estos casos para poder guiarnos cuando nos toque ver todo esto en inglés. Ahora tenemos la oportunidad de analizar un caso que es un poco más relacionado con el tema cultural. Y es que yo vivo ahora en Argentina y acá también podemos hacer una comparación de la pronunciación de un fonema. Este fonema, o la letra, perdón, es la Y o la doble L, que para muchos hispanohablantes, como en mi caso, que soy de Venezuela, lo pronunciamos como Y, como en el caso de Jocelyn, lluvia, yate. Pero acá en Argentina le dan otro fonema, es decir, otro sonido a esta letra o a estas dos letras. Por ejemplo, Jocelyn, lluvia, yate. Si lo ven, mismas letras, diferentes sonidos por región geográfica. Viendo estos casos en los que el español se comporta de manera distinta a la norma general, quiero que lo tomen como ejemplo y como motivación, porque seguramente cuando estaban aprendiendo el español les costó un poco esto, pero después llegaron a un punto en el que lo hacían automáticamente y esto va a funcionar exactamente igual en el proceso de aprender inglés. Entonces recuerden que la constancia crea hábitos y el hábito te va a llevar al éxito. Y ahora sí vamos a hablar un poco de la fonética en inglés y para ello les quiero presentar este cuadrito que va a ser nuestro mejor aliado en este proceso. Y ya sé que parecen los jeroglíficos que nos dejaron nuestros antepasados, pero no, esto nos va a ayudar muchísimo a ser conscientes de los sonidos que existen y a saber en qué momentos los vamos a usar. Vamos a comenzar hablando un poco de la parte de los consonantes, los sonidos de las consonantes. La primera consonante que vamos a estudiar va a ser la P y vamos a practicarlas con
estas tres palabras. Practice, party, hope. Sonido P. Practice, party, hope. El siguiente sonido es el sonido de la F, como las siguientes palabras: fire, laugh, phone. Fire, laugh, phone. Quiero destacar que no necesariamente en inglés tiene que aparecer la letra F para ese sonido. Por eso estamos estudiando los fonemas el día de hoy. El siguiente sonido es el sonido de la letra T. Y vamos a verlo en las siguientes palabras: table, table, tiger, tiger, worked, worked. Esta última es la pronunciación del verbo work, pero en pasado. Va un sonido de la T al final, worked. Y justamente ese sonido es el que nos va a indicar que ese verbo se encuentra en pasado. El siguiente sonido es un poco particular porque tenemos que poner nuestra lengua entre nuestros dientes. Este sonido no existe en español, tenemos que practicarlo mucho para lograr una pronunciación adecuada. Generalmente se encuentra en las combinaciones TH, no siempre, pero generalmente en esa TH es donde lo vamos a pronunciar. Vamos a verlo en palabras como healthy, teeth, healthy, teeth. Sonido. El siguiente sonido es ch, y lo podemos ver en palabras como choose, tip, picture. Inténtalo. Siguiente sonido s, y lo podemos ver en palabras como set, city. Recuerden que no tiene nada que ver cómo se escribe, sino cómo se pronuncia. Set es con S, city es con C. El siguiente sonido es el sh, que, como les dije anteriormente, es ese sonido que emiten los argentinos cuando ven Y o doble L, como en lluvia. Para esto vamos a ver las siguientes palabras: shop, nation, special. Siguiente sonido, y lo podemos encontrar en palabras como key, car, luck, luck. Siguiente sonido, B, letra B, y la podemos encontrar en palabras como bath, lobby, herb. El siguiente sonido es V, y lo podemos encontrar en palabras como video, move, and of. Es muy importante que sepamos hacer la diferencia entre la B larga y la B corta. Es súper importante en inglés hacer la correcta pronunciación de este fonema. El siguiente sonido es D, y lo podemos encontrar en palabras como dug, add, and played. Y este último es el verbo play, pero en pasado. Entonces ahí de nuevo podemos hacer la diferencia del verbo en presente o en pasado. En presente, play; en pasado, played. El siguiente sonido es V, y lo podemos encontrar en palabras como mother, with, and this. Y esta es un poco menos, digamos, exagerada que el sonido de Thursday, por ejemplo, que ya lo vimos un poco antes. El siguiente sonido es Y, y lo podemos encontrar en palabras como jam, jolly, danger. Recuerden que este sonido puede tener
dos letras, como la G y la J, por lo general. El siguiente sonido es Z, Z, como un zumbido. Y lo podemos encontrar en palabras como zero, zebra, has, is. El siguiente sonido es Z. También parece un zumbido, pero la diferencia es cómo ponemos la boca al emitirlo. Es un poco más redondita. Z. Y este sonido lo podemos encontrar en palabras como television, vision, leisure, leisure. El siguiente sonido es G, G. Y lo podemos encontrar en palabras como league, hug, great. El siguiente sonido es y este lo utilizamos cuando la H es sonora. Lo podemos ver en palabras como hungry, house, who. El siguiente sonido es y lo podemos ver en palabras como morning, morning, man, man, lamb. El siguiente sonido es y lo podemos ver en palabras como funny, new, night. El siguiente sonido también corresponde a la letra N, pero esta es un poco más nasal y es porque la N va después de una vocal. Vamos a verlo en los siguientes ejemplos. Uncle, hungry, angry, angry. Ese es el sonido y tenemos que tratar de hacerle énfasis a la nasal. El siguiente sonido corresponde a la letra R y lo podemos ver en palabras como right, wrong, very. El siguiente fonema corresponde a la letra L y lo podemos practicar con palabras como light, feel, long. El siguiente fonema corresponde a la W y lo podemos practicar con palabras como when, one. El siguiente fonema es una especie de híbrido entre tres vocales, lo cual la convierte en una consonante y la podemos practicar en palabras como yes, yellow, yoga. Y esos fueron todos los sonidos de las consonantes. Ahora vamos a abrumados. Y eso es todo por hoy, mis pichones. Sé que se pueden sentir un poco abrumados con toda la información, pero les prometo que no es tan difícil como parece. Y les aseguro que una vez que lo dominen, ni se van a dar cuenta porque lo van a hacer de forma automática. Recuerden que tienen que practicar muchísimo y esto les va a dar la... Venía también. Esto les va a abrir el camino. Dale. Y recuerden desde ahí. Y recuerden que mientras más practiquen, mejor les va a salir y todo lo que venga después de esto va a ser súper fácil. Como se dice en inglés, a piece of cake. Recuerden suscribirse, darle me gusta a este video, dejar sus comentarios porque así podemos resolver todas sus dudas. ¿Y qué más? Porque siempre me quedo aquí como... yo soy Jocelyn, esto es Let's Just Jocelyn. Dale. Okay. ¿Qué tenía que decir, boluda? Se me olvidó. Y recuerden, Ya, yo soy